Señor, que es su casa, es nuestra casa. Y el Señor nos ha invitado en esta mañana porque quiere que nos reunamos como familia en Cristo Jesús, como su cuerpo, para venir a adorarle, para venir a escuchar su palabra, para venir a aprender un poco más de Él. Y en esta mañana vamos a hablar de la tercera persona de Dios, o sea, del precioso Espíritu Santo. Porque algunas personas piensan que el Espíritu de Dios es una energía, algunas personas piensan que es una fuerza, algunas personas no creen en el Espíritu Santo, algunas personas piensan que solamente la atención debe ser en el Padre o en el Hijo, y como que se deja de lado al Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver en esta mañana que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo tiene atributos de Dios, que el Espíritu Santo es omnipresente por excelencia, y que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a morar en las personas, venía sobre las personas y luego se iba. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ha venido para quedarse, y ha venido para quedarse con nosotros en los que hemos aceptado a Jesús. Entonces vamos a Juan capítulo 15 versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dará testimonio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dar testimonio es hablar acerca de alguien. Dice que va a hablar acerca de Jesucristo, que va a dar testimonio acerca de Jesucristo. Entonces, si va a hablar acerca de alguien, quiere decir que es una persona, porque puede hablar, ¿verdad? No es una energía, no es una energía y una fuerza no pueden hablar como enseñan algunas religiones. Se está expresando como una persona. Y en el contexto de este pasaje, Jesús les viene diciendo a sus discípulos que el mundo los iba a aborrecer por su causa, o sea, por seguir a Jesucristo. Pero Él hace una promesa: yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Y esta palabra, Consolador, es una palabra griega que significa el que consuela. Pero además de que tenga ese significado, también es el ayudador, también es el abogado, también es el intercesor, y también significa esta palabra el que ha sido llamado para estar acompañándome, o sea que Él va a ser mi compañía. El Espíritu Santo está aquí acompañándonos, está al lado de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo no solo nos va a hacer sentir mejor, sino que su ministerio incluye acompañarnos constantemente. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que venía, estaba solo con un grupo elegido de personas, no con todo el pueblo, sino con algunos, y luego se iba. No, Él va a estar constantemente con nosotros. Nos va a acompañar, nos va a enseñar, nos va a convencer de las cosas buenas, de las cosas malas, que nos apartemos de esas cosas malas cuando la conciencia nos dice ahí que esto no está bien, que esto no le agrada a Dios. Es el Espíritu Santo hablándome, hablando a mi espíritu. Nos va a fortalecer y nos va a dar testimonio de Jesucristo, es decir, va a hablar de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo,
A eso lo ha enviado el Señor acá en la tierra. Dice, el cual procede del Padre. O sea, yo os enviaré del Padre y el cual procede del Padre. Entonces acá podemos ver la Trinidad. Está hablando Jesucristo, el Hijo, está hablando de que hay la participación de tres personas. El Padre, de quien procede, y el Espíritu Santo, a quien ha enviado. Vemos la Trinidad ahí. Y el Espíritu Santo es el que viene y realiza la obra. El Espíritu Santo es el que está realizando la obra en este momento, acá en la tierra. No significa que sean tres dioses. Dios uno, el Padre, Dios dos, Jesucristo, y Dios tres, el Espíritu Santo. No. Es un solo Dios, compuesto por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a Juan 16, ahí adelante. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ya sabemos quién es, ¿cierto? No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nos conviene que Jesucristo se haya ido, nos estaría diciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque vendría el Espíritu Santo, vendría ¿qué? A guiarnos, a hacer todo lo que ya leímos de que iba a hacer, a guiarnos, a ayudarnos, a consolarnos, a estar con nosotros, a enseñarnos de parte de Jesucristo toda la obra. Eso es lo que Él ha venido a hacer. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que va a continuar, o en ese momento el que iba a continuar la obra con los discípulos. Ellos estaban muy tristes porque el Señor se iba a ir. Y estaban tristes porque pensaron, no, ahora quedamos solos, el Señor se va, nos abandonó. Y Él les dice, les conviene que yo me vaya. Entonces piensen que si ellos estaban bien con Jesucristo en ese momento, tal vez estaban completos porque era Dios mismo quien estaba ahí físicamente, y Él les dice, les conviene que yo me vaya. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros teniendo el Espíritu Santo con nosotros? ¿Sí? Es un privilegio tener al Espíritu Santo con nosotros. No dice que el Espíritu Santo solamente está por un tiempo y luego se va. Dice que está constantemente con nosotros. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. A veces nosotros pensamos que somos los que tenemos que convencer a las personas de que tienen que aceptar a Jesucristo, de que tienen que recibirlo como Señor y Salvador, de que si no lo hacen se van a condenar. Nosotros simplemente somos los que transmitimos el mensaje, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en los corazones. Dice la palabra que nosotros debemos orar para que el Espíritu Santo repose en los corazones de los incrédulos. Eso es lo que hacemos, y luego pues hablamos de parte de Dios. Versículo 13. Saltemos ahí al 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuándo vino el Espíritu de verdad? Cuando Jesucristo resucitó y se fue para el cielo. 50 días después ocurrió Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Pero dice
el espíritu de verdad. Si hay un espíritu de verdad, quiere decir que hay otro espíritu de mentira y engaño, y sabemos quién es, ¿cierto? Y que usa sus demonios para llevar engaño y mentira, para que las almas se pierdan, se condenen y no puedan conocer al espíritu de verdad. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, nos conviene tener al Espíritu Santo porque Él nos va a guiar a toda la verdad. Y Él no va a hablar cosas que a Él le parezcan. Dice que Él hablará todo lo que oyere. ¿Todo lo que oyere de quién? Del Padre. Y esto también nos muestra que hay una comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y que su ministerio consiste en comunicar todo lo que Dios ha dicho por medio de su palabra, que es Jesucristo, ¿sí? Vemos que cada uno tiene un propósito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un propósito, tienen una función. El Espíritu Santo en este momento está comunicando. ¿Qué está comunicando? Comunicando el mensaje del Padre. ¿En dónde está el mensaje del Padre? En su palabra, ¿sí? Y Él lo que está haciendo es hablando de parte de Dios. ¿Y a quién usa? Pues a este siervo, ¿sí? Para que ustedes y yo también comencemos a recibir toda la verdad. Nos va a guiar. Es la verdad divina, es la verdad de Dios. Entonces nos va a guiar, nos va a conducir por el camino de la verdad. Y esto es hermoso de parte de Dios. O sea, no simplemente nos va a enseñar, ¿sí?, un conocimiento de Dios, sino que va a estar con nosotros. Nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a dar esa dirección. Y dice, no hablará, ¿sí?, sino que no hablará por su cuenta, sino que va a hablar lo que Dios le dijo que hablara a la iglesia. Y dice el verbo hablar, ¿cierto? Que es una característica de una persona. Las personas pueden hablar, las energías o las fuerzas no pueden hablar. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo va a comunicar cosas que van a acontecer. Y en este momento, cuando Jesús está hablando acá, el Espíritu Santo les había comunicado las profecías que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, las profecías que podemos ver en el Apocalipsis. Eso el Espíritu Santo lo comunicó a sus discípulos, de que el fin del mundo, por ejemplo, la revelación que tuvo Juan, fue dada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue el que le permitió entender la profecía de los últimos tiempos para que Juan la pudiera escribir. Y a nosotros también nos ilumina. A nosotros el Espíritu Santo nos puede dar la revelación de algo que podría ocurrir sobrenaturalmente, espiritualmente hablando. Pero a nosotros también nos va a dar la comprensión de lo que hizo Jesucristo en la cruz, de su resurrección, del propósito de la iglesia, de lo que Él va a hacer en mi vida. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Lo va a hacer por medio de personas, lo va a hacer por medio de su palabra, personas por medio de hermanos, me refiero por medio del líder, del pastor. Eso es lo que va a hacer. El Espíritu Santo va a usar a estas personas para que nosotros comprendamos el propósito de Jesucristo, de todo lo que hizo Él y de todo lo que el reino de Dios tiene que hacer ahora en este momento en la tierra. La misión de la iglesia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos decir que esa revelación progresiva que nosotros vamos recibiendo de parte de Dios, la hace el Espíritu Santo. Él es el que
nos muestra, Él es el que nos guía. Y de esa manera, pues, cumpliremos el plan de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios 11. Capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el Señor aquí viene hablando de los dones espirituales. El Espíritu Santo da dones a los hombres. Repartiendo a cada uno como Él quiere. Y la iglesia de Corinto estaba teniendo un problema, estaba pasando por una situación relacionada con los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da 9 dones para la iglesia y parece ser que algunos le estaban dando más importancia a unos dones que a otros. Parece ser que algunos también se creían más espirituales que otros porque ejercían los dones, porque el Espíritu Santo les había dado dones. Y parece ser que algunos estaban usando estos dones de manera incorrecta también. Entonces, Pablo hace una exhortación y les dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, solo hay un Espíritu Santo que da muchos dones, tiene el poder para hacerlo. No dice que haya varios espíritus para que varios espíritus den dones. Eso no lo hace el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu quien hace todas esas manifestaciones y de diversas maneras. Y esa diversidad que hay entre los dones y en los hermanos no es causa de división. O sea, no puede haber división en la iglesia que porque el hermano es más usado que otro, o que porque el hermano tiene ciertos dones que yo no tengo, no debería haber división. Y eso es lo que Pablo está intentando de aconsejar acá. ¿Sí? Todo lo contrario, los dones deben ser para edificación de la iglesia, debe ser para la unidad de la iglesia y no debe haber división cuando comencemos a trabajar. Si hay división es porque algo anda mal. Si hay división por causa de los dones, es porque la persona que está ejerciendo los dones no lo está entendiendo bien. Y dice que todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. Los dones del Espíritu Santo, los dones que nos ha dado Dios, los dones que da para el ministerio, no son capacidades humanas, no son simplemente capacidades humanas, son dadas por el Espíritu Santo y se le atribuye al Espíritu Santo. Si alguien predica la palabra de Dios con facilidad, es por el Espíritu Santo, no es porque la persona tenga el poder o la capacidad de hacerlo, ¿sí? Porque si eso pasa, pues las personas podrían llegar a pensar que es por sus propias fuerzas, por sus propios méritos y dejar a Dios de lado, ¿sí? Podrían también llegar a creerse más espirituales que otras personas porque Dios los usa o porque el Espíritu Santo les ha querido dar algo. Y dice que es como Él quiere. Entonces, si es como Él quiere, podemos ver que el Espíritu Santo tiene una voluntad propia y que Él hace lo que Él quiere. ¿Por qué? Pues porque es Dios y Dios es soberano. Soberano, dueño de todo y puede hacer lo que quiera. Entonces, nosotros no somos los que decidimos qué don quiero tomar o qué don quiero tener. Es el Espíritu Santo que me va a decir a mí, te quiero para esta obra o te quiero para que ejerzas estos dones. Él distribuye como quiere. ¿Sí? Claro. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad, es soberano y da dones a los hombres. ¿Para qué? Para la iglesia.
para la iglesia, para edificar a la iglesia y para que la iglesia vaya a otras personas. Romanos 8:26. Cuando hablamos de que el Espíritu nos guiará a toda verdad y que nos ayudará y nos dará la iluminación y la revelación, no quiere decir que nos va a dar toda la verdad de todas las cosas. Nos va a dar toda la verdad para entender la verdad de Dios y lo que Dios quiere decir. Romanos 8:26. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, la persona que se examina, la persona que escudriña sus corazones, sabrá cuál es la intención del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice: examinaos a vosotros mismos. Tenemos que estar constantemente mirando dónde está mi corazón, qué tiene mi corazón. Si yo estoy constantemente mirando mi corazón y al tenerlo junto con la palabra de Dios, yo sabré qué quiere el Espíritu Santo y comenzaré a hacer lo que Él quiere. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, cuando yo hago estas cosas, cuando yo me examino y busco la dirección del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Pues como Él intercede por nosotros, la voluntad de Dios se va a comenzar a hacer en nosotros. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas... No, perdón, lo estoy leyendo mal. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos va a ayudar. Él es el que nos va a dar lo que nosotros necesitamos para superar cualquier tipo de situación. Y vemos que tiene la capacidad de pensar, el Espíritu Santo, tiene la sabiduría que nosotros necesitamos para poder superar cosas, intercede, clama por nosotros. Él es el que habla por nosotros. ¿Recuerdan que les dije que la palabra consolador también significa abogado? ¿Qué hace un abogado? Defender al cliente. ¿Sí? El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos defiende. El Espíritu Santo no va a permitir que nos condene a alguien. Eso es lo que Él hace. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es alinear nuestro corazón a Él, a la voluntad del Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo también se sujeta al Padre. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo está pidiendo esto, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Entonces, ¿quién es el que nos da el amor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el amor. Sin Él nosotros no somos nada. Sin Él nosotros estaríamos condenados. Él es el que hace toda la obra en estos momentos. Jesús la hizo en la cruz, pero el Espíritu Santo es el que ahora
la hace en la iglesia, en la vida de cada creyente. Nos da sabiduría, nos da revelación, nos da iluminación, nos da amor. ¿Cuál amor? El amor del Padre. El Espíritu Santo es el que nos comienza a dar el amor del Padre para que nosotros podamos manifestar el amor de Dios a otras personas y podamos ¿qué? Andar en amor. Tiene la capacidad de amar, su amor es perfecto porque es el amor de Dios. Entonces nosotros podemos experimentar el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos va a dar todas estas cosas. El Espíritu Santo es Dios mismo, habitando en nosotros. En sentido absoluto, no es una parte de Dios, es 100% Dios. Y quiero que haya claridad de eso, porque de pronto si nosotros no entendemos o no creemos que el Espíritu Santo es 100% Dios, no le vamos a dar el valor que se merece y podríamos estarlo despreciando. Entonces piensen, ¿qué pasa cuando una persona nos ama tanto y sabemos que nosotros también deberíamos amarla y la despreciamos? Eso siente el Espíritu Santo cuando nosotros no le damos el valor que Él se merece. Es Dios mismo siendo 100% Dios, así como Jesucristo también es 100% Dios. Y así como Jesucristo también cuando vino a la tierra era 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene oficios divinos. O sea, su labor aquí en la tierra es un propósito divino, celestial, de parte de Dios. Siempre está trabajando como Dios. O sea, quiere lo mismo que quiere el Padre y está al mismo nivel y al mismo nivel del Hijo. No hay preferencia. Cuando les dije se sujeta, no quiere decir que sea menos. Quiere decir que obedece al Padre. ¿Sí? Hace lo que el Padre le dice. Hebreos 9:14. Hebreos del Antiguo, Nuevo. Casi al final. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando en sus Biblias aparece allá la palabra Espíritu con E mayúscula, significa que se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces acá está preguntando, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno, el Espíritu Santo es eterno, el cual eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? O sea, Él se ofreció, ¿para qué? Para limpiar vuestras conciencias de obras muertas. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me va a limpiar mi conciencia de las obras muertas. El Espíritu Santo me limpia. Yo no me limpio solo. Es el Espíritu Santo el que me limpia. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Y este versículo nos está diciendo claramente que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está participando sacrificialmente de Cristo. Y se ve en el resto del Nuevo Testamento. ¿Dónde se ve? Recuerden que Jesús fue concebido ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Por obra y gracia del Espíritu Santo fue concebido Jesús. Vemos también que el ministerio de Jesús fue en el poder del Espíritu Santo. O sea, nada de estas cosas se hubiera podido hacer sin el Espíritu Santo.
Y aquí presenta la entrega sacrificial, o sea, que Él estaba ahí junto con Jesús cuando fue sacrificado. Por eso vemos la redención, que es una obra profundamente de la Trinidad, de Dios compuesto en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y hablábamos de eso el jueves. El jueves explicábamos cómo era la Trinidad de Dios, ¿sí? Y vamos ahora a hablar en los próximos días del Espíritu Santo, porque es necesario que lo conozcamos. Es necesario saber qué es lo que hace Él ahora en este momento y qué es lo que hace, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y vamos a ver que tiene atributos especiales de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. Evangelio de San Lucas, capítulo 1. ¿Lucas qué, perdón? Capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí es cuando viene sobre María, viene el ángel a hablar con María, le está diciendo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Y ella tendría el Espíritu Santo sobre ella. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. 37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Nada hay imposible para Dios, y menos cuando el poder del Espíritu Santo está obrando. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo: María va a concebir a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Pero Elizabeth, ¿quién era Elizabeth? La mamá de Juan el Bautista. Elizabeth, esta mujer que era estéril, va a concebir en su vejez a Juan el Bautista. ¿Qué podemos ver aquí? La omnipotencia del Espíritu Santo, que además de darle a María a Jesús, al Salvador, al Mesías, concebir sin necesidad de varón, también iba a obrar con poder en Elizabeth, a pesar de que era estéril. ¿Sí? Y que vemos, pues, al último profeta del Antiguo Testamento, y pues... Que Juan el Bautista también tenía muchas cosas buenas, que exacto, tenía un papel importante. Hombre enviado de parte de Dios para preparar el camino a su primo Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos el poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo es omnipotente. Salmos 139, versículo 7. Vamos a ver que el Espíritu Santo es omnipresente. 139. Versículo 7. Y está hablando el rey David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde nos podemos ir del Espíritu? No nos podemos ir porque Él es omnipresente. Omnipresente está en todo lado. Significa, se manifiesta en todo lugar. ¿A dónde huiré de su presencia? Versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, en la tumba, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículo 9. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá
tu diestra. Está en todo lugar. No podemos ocultarnos de la presencia del Espíritu Santo. Es omnipresente y es un misterio para nosotros. No sabemos cómo es que Él está en todo lugar, pero al mismo tiempo está dentro de mí. No sabemos cómo es que Él está en esta iglesia, pero al mismo tiempo está en la iglesia de allí, en la iglesia de Soacha, en las iglesias de Bogotá, porque es el poder del Espíritu Santo en su atributo sobrenatural de omnipresencia. Y es un atributo que solo tiene Dios. Y si lo tiene Dios, estamos hablando de que las tres personas lo tienen: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Claro, está ahí. No podemos escondernos de Dios, no podemos escondernos para pecar. Dios lo va a saber. Dios conoce hasta lo profundo de nuestros corazones, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él lo sabe. Por eso es que cuando nuestra conciencia habla, escuchémosla, no la hagamos a un lado, no la cautelicemos, porque es Dios queriéndonos decir algo, para cuidarnos. Dios cuida a sus hijos, Dios nos ama. Ahora vamos a ver el atributo de la omnisciencia. Omnisciencia, que todo lo sabe. Poderoso en conocimiento. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. El Espíritu Santo es omnisciente. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 10. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es impresionante. Dice que ellos recibieron la revelación, Pablo y los discípulos y los creyentes de las iglesias primitivas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo reveló. O sea, él dijo: quiero mostrarles lo que Dios quiere hacer con la iglesia y hacer con ustedes. Y le reveló todo. ¿Por qué? Porque todo lo escudriña, todo lo sabe. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene alguna duda de algo o una inquietud de algo, pues debería preguntarle al que todo lo sabe, ¿cierto? Pero dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea que si alguien tiene un conocimiento del Padre, es el Espíritu Santo. Por eso, para que nosotros podamos conocer a Dios y al Padre y al Hijo, necesitamos al Espíritu Santo. Y Él nos va a dar esta revelación. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros conozcamos a Dios. Y Él lo va a hacer, así como lo hizo con el apóstol Pablo y sus discípulos. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cómo así? O sea, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién conoce más su propia vida? De pronto su esposo, su esposa o su mamá, porque vive con usted. Pero mi esposa o mi mamá o mi papá no conocen mi corazón. Pero ¿quién conoce mi corazón? Dice: sino su propio espíritu que está en él. El espíritu humano, o sea, mi espíritu humano conoce mi corazón, conoce mis intenciones, conoce mi alma, conoce mis sentimientos. Eso hace mi espíritu humano. Entonces, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, así como el espíritu mío, mi espíritu humano, me conoce a mí totalmente, asimismo el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios y todas las cosas del Padre. Entonces, si el Espíritu de Dios tiene todo ese conocimiento y toda esa sabiduría y está
dentro de usted, ¿qué debería pasar? Que nosotros comencemos a conocer a Dios. Y lo que debe pasar como creyentes y cristianos es que nuestro espíritu cada día más será como el Espíritu Santo, porque tenemos una relación con Él. Y llegará a pasar que seamos más como Jesucristo. ¿Sí me entienden? Esto es muy profundo. Y es lo que Pablo está intentando explicar acá. Por eso debemos estudiar y entender estas cosas, para ser cada día más como Él. Y vemos la misericordia y la gracia de Dios, que aún nosotros siendo pecadores y como éramos, quiso darnos de su Espíritu, para que nosotros seamos como Él. Amén. Y viendo todos los atributos que ya vimos del Espíritu Santo, que Él nos quiere guiar, que Él nos quiere consolar, que Él nos quiere ayudar, que Él nos quiere limpiar, que nos quiere mostrar toda la verdad de Dios, y ahora nos quiere dar todo el conocimiento de Dios. O sea, tenemos acceso total a Dios. Entonces, fallamos cuando nos apartamos de Él. Fallamos cuando preferimos el pecado. Fallamos cuando preferimos otras cosas que no ir a buscarlo a Él. Pero este tipo de enseñanzas nos va a hacer aterrizar un poquito. De decir, uy, es importante al ser supremo que tengo dentro de mí, por gracia, el regalo de Dios. Además de la salvación, el regalo de Dios es, toma mi Espíritu Santo, con poder. Hay muchas cosas en Él. Ahora vamos a ver, ya vimos, atributos de Dios: omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eso es el Espíritu Santo. Lo que tiene el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona, se sujeta al Padre, obedece al Padre, tiene muchas cosas para nosotros, pero nosotros no debemos despreciarlo. Sería delicado. Y sería también delicado burlarnos del Espíritu Santo. Eso sería lo más triste. Mateo 12, versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni el venidero. O sea, ni en los tiempos de Jesús, ni en los tiempos de Lutero, ni en los tiempos de ahora. No va a ser perdonado hasta que Él venga. ¿Sí? ¿Cuál es la blasfemia? Rechazar al Espíritu Santo. Es un pecado que no se puede perdonar, porque si yo rechazo al Espíritu Santo es como si estuviera rechazando el Evangelio, si estuviera rechazando la obra de Jesucristo, si no estuviera creyendo en Él. Por eso no se puede perdonar ese pecado. La palabra dice que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree está rechazando al Espíritu Santo, y eso lo va a condenar. ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Cuando alguien es usado por el Espíritu Santo y lo negamos, ¿sí? Porque si Dios está usando a esa persona, pues gloria a Dios. ¿Para qué me voy a interponer? Si me estoy interponiendo es como si yo le estuviera diciendo al Espíritu Santo, no lo hagas. Pero si es el Espíritu Santo. Por eso muchas veces es mejor quedarnos callados. Si yo no lo sé, a menos que tenga discernimiento de espíritu y que el Espíritu Santo me diga, no, eso no es de Dios. Pero si yo no sé si eso no es de Dios, mejor me quedo callado. Porque qué tal que sí sea de Dios y yo esté deteniendo la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no puedo juzgar o criticar
si no estoy seguro que es un don de Dios o no es un don de Dios? Entonces, esas cosas, negarlo, no creerlo y no saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Esas cosas me pueden hacer blasfemar. Hebreos 10:29, pero hay otra cosa aquí importante. ¿Qué puedo hacer yo antes de dar un testimonio de alguien que está siendo usado o que no está siendo usado por Dios? Porque ocurre mucho con el don de las lenguas, o con el don de la profecía, o con el don de los milagros. Entonces supongamos que el Espíritu Santo quiere usar a una persona, quiere obrar en una persona y darle sanidad, y yo lo niego. ¿Sí? Pero si yo no estoy seguro, me quedo callado. ¿Y qué hago? Oro al Señor. Señor, ¿esto es de ti o no es de ti? Y el Señor me dirá. El Señor me lo hará saber. Porque tenemos claro que hay falsos maestros, falsos profetas. Pero yo tengo que tener cuidado con esas cosas. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, una persona que es creyente, pero que se burló de la sangre de Jesucristo, que tuvo en poco el pacto de la sangre, dice, y que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Esto es lo que hace un apóstata, o sea, el que se aparta y luego ataca a Dios, o se vuelve enemigo de Dios, ¿sí? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea, se está enfrentando al Espíritu de gracia. O sea, esto es terrible para el Espíritu Santo, porque se está apartando y se está haciendo el enemigo del derecho a lo que está atacando. Y pasa, hay personas así, que se apartaron de la iglesia y se vuelven enemigos de la iglesia. Se vuelven enemigos del Espíritu Santo. Y es delicado. Esto es una blasfemia. Yo no sé, no lo puedo saber, la Biblia no lo dice hasta cuándo o qué tanta paciencia tiene Él con nosotros. ¿Cuánto me puede aguantar y tolerar? ¿Sí? Y más atrás dice que pues, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de habiendo sido santificados, viene la incredulidad y pierden la fe. ¿Sí? Entonces, que no nos pase a nosotros, que jamás nos apartemos del Señor. Y si nos apartamos, bueno, rápido. Y que jamás le demos la espalda al Señor. Y que jamás volvamos a ser enemigos del Señor. Todo lo contrario, el Espíritu Santo nos quiere dar muchas cosas para que sigamos ahí. Mucho de su amor. Efesios 4:25. Lo que no deberíamos hacer. Pero a veces caemos por nuestra débil carne, nos dejamos arrastrar. Voy a leer hasta el 31. Capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo. Queda lo último, ¿sí? Efesios después de Corintios, después de los Evangelios. Corintios, Gálatas, Efesios. ¿Lo tienes? Ya lo tenemos. Capítulo 4, versículo 25. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Y también nos habla a nosotros. Todas las cartas del apóstol Pablo son también para nosotros. Y dice la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad
verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba o el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se dan cuenta para qué tenemos que trabajar? Para compartir, no es para llenarnos de lujos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que no hablemos basura, sino más bien hablemos cosas que vengan de parte de Dios. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este es uno de los versículos más claros para ver la personalidad del Espíritu Santo. Dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo contristamos? Por todas las cosas que ya leímos. Por todos esos pequeños pecaditos que tal vez pensamos que no son pecaditos, pero son pecadores, porque contristan al Espíritu Santo. Se entristece, el Espíritu Santo se entristece al rechazarlo, al resistirlo, al negarlo, al ser rebeldes, al blasfemar, como ya vimos, contra Él, al impedir que Él obre. Eso lo va a poner muy triste. Y eso, cuando el Espíritu Santo se pone triste, afecta nuestra comunión con Dios. Y entonces, si nosotros no nos arrepentimos y seguimos en esa condición, piensen en una persona que está en una relación y todo el tiempo es triste y triste y triste. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llegará un momento en que se apaga. Si eso pasa, ¿qué pasa en una relación cuando el amor se apaga? Se acaba. ¿Sí? Pero no va a pasar con nosotros. ¿Sí? Pues porque ya sabemos qué tenemos que hacer. Vamos a luchar contra esos pecados, contra mi propia carne. Vamos a querer agradarle a Él porque nos ama y también le amamos. Entonces, no se trata solamente de lo externo, porque todo lo que leímos, bueno, la mayoría de lo que leímos también va en lo interior. ¿De dónde nace una mentira? De por allá del interior, y la maquinamos en la cabeza. Sino también es lo interno y cuánto afecta al Espíritu Santo, que ya hemos visto en toda esta mañana quién es y que está dentro de nosotros, hasta dónde lo podemos afectar. Y no significa tampoco que entonces yo cometí un pecado y el Espíritu Santo me abandonó de una vez y perdí mi salvación. No, no funciona así. El Espíritu Santo no nos va a abandonar así de fácil, porque dice: el Espíritu Santo no lo entristezcas, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, nosotros tenemos un sello valioso, precioso, de parte de Dios, que es una garantía de pertenencia a Él. Es una seguridad de que yo estoy en Cristo, de que yo soy salvo. Entonces, no significa que vamos a perder automáticamente su presencia, pero sí se pone triste. Debemos arreglar nuestra conducta, ¿sí? Para que esto no pase, para que Él no se ponga triste. Entonces no se trata de que compórtese bien para que Dios lo selle y lo salve. No, se trata, me comporto bien porque ya he sido salvado, porque ya he sido sellado. No obedecemos para pertenecerle a Dios, ¿cierto? Obedecemos porque ya le pertenecemos a Dios. Y la santidad cristiana
nace de nuestra identidad en Cristo. O sea, soy santo porque sé quién soy. No soy santo porque soy quien soy, ¿sí? No soy santo por lo que yo hago, soy santo por lo que Él haga en mí. Entonces, si mi vida se caracteriza por andar deliberadamente en inmoralidad o en desobediencia o en todo lo que leímos, en andar mintiendo, en andar robando, en andar odiando, en no perdonar, y yo sigo así, pues ahí sí la presencia del Espíritu va a pasar algo con ella. Pero la presencia del Espíritu Santo lo que va a producir en nosotros es una vida compatible con Él. Y cada día más se va a manifestar el carácter de Dios en nosotros. Eso es lo que va a pasar. Por eso Efesios 5:18 dice, y el consejo del apóstol Pablo es, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, lo estamos haciendo muy bien porque venimos a la iglesia a llenarnos más de Él. Lo que tenemos que hacer es eso, llenarnos más de Él, más de su presencia, más de su sabiduría, más de su guianza. Si necesitamos ayuda, le pedimos ayuda a Él. ¿Sí? Si queremos saber cosas, lo buscamos a Él. Y vamos a buscarlo a Él. Y vamos a conocerlo más y aprender más de Él. Y eso es lo que vamos a estar enseñando los próximos días de nuestras reuniones. Para que podamos ser llenos, para que podamos ser cada día más como Jesús. Y Él lo hará, porque su palabra lo dice. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Vamos a darle gracias al Señor, Padre Todopoderoso, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo.